Buenas tardes, mi nombre es Yolanda del Sol Ortega Cruz, soy estudiante del posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Acatlán. La materia es Derecho Comparado 2, el título del trabajo es Derecho Comparado a la Distancia y mi asesor académico es el maestro Rubén Escobedo Cabello. A continuación se dará una breve explicación de lo que consta la explicación de los siguientes temas de Derecho Comparado, el cual son dos unidades. La unidad 2 es Naturaleza y función del derecho comparado, Ciencia, método, exposición de los derechos de los extranjeros, relaciones con el derecho internacional, comparación de derechos, técnica y metodología, histórico, tecnología, netamente jurídica, campo de la acción de las dos formas comparativas, clasificación de los derechos, objetos de los estudios. En la unidad 3 será el objeto de estudio del derecho comparado. Se abordará los dos grandes sistemas del derecho común, las codificaciones de tipo romano, las codificaciones netamente latinos, los germánicos y los inspirados en ambos grupos. Además, se analizará los estados orientales en la moderna civilización y finalmente el derecho inglés o el common law. Se iniciará con la unidad 2, Naturaleza y función del derecho comparado. En el primer punto, Ciencia y método, el estudio del derecho comparado se puede realizar según se le considere y como ya es una ciencia o un método, para poder comprender la naturaleza del derecho comparado es necesario explicar lo que es cada concepto. En la siguiente diapositiva se ve que ciencia deriva del latín scire, que significa conocer, o su equivalente en griego sophia, que significa el arte de saber. La ciencia, según Mario Bunge, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, razonamiento y de los que se deducen principios y leyes generales. En su sentido más amplio se plantea que referirse al conocimiento en cualquier campo, pero suele aplicarse sobre todo a la organización del proceso experimental y verificable. Las razones al considerarlo como una ciencia es por lo que se debe entender. Según Reisten señala, el derecho comparado en el sentido de la ciencia que observa y busca la exactitud del derecho en general, este procura recolectar, observar, analizar y clasificarlos. Y como en otras ciencias y en sentidos estrictos de la palabra, busca clasificaciones, coincidencias y secuencias o en otras palabras, leyes, como la ley de la gravedad de Newton o la ley de Gresham en economía, leyes en donde la palabra es entendida en la moderna concepción de la ciencia. Posteriormente hablamos del método. Método es una palabra que proviene del griego métodos, que significa camino vía, y se refiere al medio utilizado para llegar a su fin, y su significado origina y señala el camino que conduce a un lugar. Es decir, que método se refiere al acercamiento sistemático de una actividad que apunta a alcanzar un objetivo, mientras que método es un instrumento técnico que por un proceso de comprobación apunta a autentificar un estudio. Considerarlo como método se debe a las ventajas que otorga como un instrumento para la comparación, y al comparar y al contrarrestar se verifica la relación entre los sujetos comparados. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que toda ciencia no puede considerarse como tal sino un método, de mismo modo que el derecho comparado no puede desligarse del conocimiento y la aplicación de un método de estudio que constituye un elemento necesario para poder configurarlo como una disciplina autónoma. La estrecha conexión entre método, fines y contenidos del estudio deben al principio de producir a desechar el poder, un método de estudio que precisa su objeto o finalidad. Por lo anterior, y para fines de esta investigación, se considerará al derecho comparado como una ciencia, puesto que la investigación es integral del derecho comparado y va más allá que solo comparar la legislación. En cuanto a la exposición de derechos extranjeros, la sola exposición de derechos extranjeros, aunque sea hecha paralelamente, pero limitada al simple conocimiento de estos derechos, no puede aspirar a la categoría de ciencia. Ciertamente, puede afirmarse que si uno de los primeros pasos para comparar estudiar el derecho extranjero, el paso previo a estudiar es conocer el idioma en el cual se está escrito, es decir, la relación que liga el derecho extranjero y la comparación es amplia, pudiéndose aprender el derecho extranjero globalmente, sistemáticamente o puntualmente, dependiendo de la función que quiera darse en el contenido de referencia, por ejemplo, mediante una macro o micro comparación.
El derecho extranjero es un derecho extraño, en el foro cuyo contenido y alcance debe ser determinado y cuya interpretación y aplicación plantea problemas que no plantean naturalmente el derecho de foro, es decir, el derecho local. Por otro lado, Claude Bellart, en el Diccionario Jurídico de 1994 de la Suprema Corte de Justicia de México, define el derecho extranjero como el conjunto de normas y reglas jurídicas que no son nacionales ni internacionales. Con las definiciones anteriores dadas, se puede decir que el derecho extranjero es el conjunto de normas y reglas jurídicas cuyo contenido y alcance no están vinculados directamente con el derecho internacional. Las relaciones con el derecho internacional. El derecho comparado puede prestar al derecho internacional. Cabe agregar una atenuación de trabajo por la sensible disminución del número de conflictos de leyes. La relación del derecho comparado y el derecho internacional privado, mientras que el derecho internacional privado determina cuál es la regla más conveniente a aplicar en casos de extranjería, en derecho comparado este sirve como instrumento para explorar la regla a ejecutar en diferentes sistemas jurídicos. Ambas permiten lograr un mayor entendimiento y aplicación de conceptos, normas o leyes. El derecho comparado con relación al derecho internacional público. El derecho comparado ayuda a entender las reglas y principios internacionales que cada nación ha adoptado, pero también promueve el desarrollo y aplicación del derecho internacional público. En la interpretación de tratados internacionales, el derecho comparado sirve como herramienta para la búsqueda de algún criterio o fórmula que sea adecuado para el entendimiento de ciertos vocablos o frases. La comparación de derechos, técnica y metodología. Una acertada metodología comparativa debe reunir varios requisitos a seguir en un procedimiento, que a continuación los vamos a enumerar en la diapositiva. La selección de un sistema jurídico, a pesar de la existencia de más de un centenar de diferentes órdenes jurídicos en el mundo, estos han logrado reunirse en pocas categorías. La categorización de sistemas jurídicos en grupos se conoce como familias jurídicas. Actualmente existen 5 familias jurídicas de derecho: el derecho romano-germánico, el derecho common law, derecho africano, derecho asiático y derecho musulmán. Cada familia jurídica tiene numerosos elementos que diferencian de otro. Esto a continuación en el siguiente apartado lo vamos a abordar. El sujeto materia de comparación. El sujeto de comparación es el tema tópico a comparar, pero antes de tomar esta decisión debe decidirse qué va a compararse, y para ello debe formularse las preguntas: ¿qué temas deben ser seleccionados para un estudio comparativo o de investigación? ¿Y cómo sus sistemas de temas son seleccionados? Delimitar el nivel de comparación. Determinar el nivel de comparación, ya sea micro o macro comparación. La macro comparación es la comparación entre 2 o más sistemas jurídicos. Este tipo de comparación no solo consiste en comparar 2 o más sistemas jurídicos, sino que comprende los métodos y procedimientos que conforman un sistema legal. Deben tomar en cuenta además que todos los factores integran un sistema jurídico. En la microcomparación se selecciona un tema específico dentro de un sistema jurídico, lo que tiene que ver con seleccionar al sujeto a comparar. Las características de un sistema jurídico es estructura, fuentes de derecho, sistema judicial y judicatura, profesión jurídica y demás. Las ramas del derecho nacional, instituciones y conceptos y desarrollos históricos del sistema jurídico. Es decir, al tema de comparar se debe estar atento a que las normas y conceptos o instituciones con las que se relacionan se localicen en el mismo nivel de comparación. Identificar similitudes y diferencias para completar esta actividad. Deben seguirse 3 etapas: descripción, identificación y explicación. La fase descriptiva, como se ve en la diapositiva, consiste en describir cada uno de los conceptos, reglas, instituciones o procedimientos seleccionados. La fase de identificación se reconocen las semejanzas y diferencias de los elementos descritos, para que así tengan una clara idea de los puntos de compatibilidad y desacuerdo. Y la fase explicativa se señala cada una de las semejanzas y diferencias identificadas entre los sujetos comparados, esto es, cómo y en qué detalle son similares o diferentes. La prueba de funcionalidad. Es importante el importar un elemento extranjero a un sistema jurídico no significa la solución a un problema. Para poder determinar la conveniencia de adoptar un elemento extranjero a otro sistema legal, implica la realización de un estudio que determina su viabilidad y funcionalidad. Es necesario verificar si el objeto de comparación
puede importarse de otro sistema jurídico que sea posible. Esto es posible mediante la prueba de evaluación de suficiencia. Histórico-etnológica. El método comparativo se utiliza para entender el origen de ciertas instituciones jurídicas. Los historiadores legales no pueden realizar un estudio apropiado de cierta institución si no se ha efectuado previamente un análisis de su origen. Solo se estudia el nacimiento e historia de la institución, existen mayores posibilidades de comprender el actual funcionamiento de la institución. La tarea de Derecho Comparado y Etnología del Derecho comienza a estudiar a estas comunidades en un contexto internacional. El derecho comparado se propone mostrar al jurista las leyes naturales a las que obedecen aquellas manifestaciones de la vida social, cuyo conjunto integral al derecho, hacerle aceptar el fundamento de las transformaciones de la vida jurídica. Permite descubrir cuáles son para cada una de las instituciones las formas correspondientes a las diversas fases de desenvolvimiento social y de diversos regímenes económicos. Esta concepción de derecho comparado ha dado cuenta con dar todavía pruebas de vitalidad bajo el nombre de etnología jurídica o jurisprudencia etnológica, haciendo disipar tantas obscuridades en los periodos primitivos de los diversos derechos, que también es llamada arqueología jurídica, y es puesta a la cabeza de los estudiosos comparativos. No obstante, las vivas oposiciones de aquellos que proclaman con mayor utilidad del mismo estudio con respecto a modernas sociedades. Netamente jurídica. El derecho comparado propiamente dicho no es simplemente una rama de las ciencias sociales, sino va más directamente con la ciencia jurídica que, como decimos, tiene otro fin, y no solo es la observación y descubierta, sino que también es la acción. La comparación del derecho nacional con las legislaciones extranjeras será, como en todas partes, de gran utilidad para la evolución del derecho interno, no solo en su contenido substancial, sino también en el aspecto formal de las leyes, con el consiguiente progreso de la técnica legislativa. A continuación, continuaremos con el campo de acción de las dos formas comparativas, la comparación histórico-etnológico del derecho y el derecho comparado propiamente dicho. Dicho lo siguiente, los cambios completan distintos y por consiguiente están acotados dentro de los límites diversos entre sí. La primera abraza todas las legislaciones muertas o vivas, ya se refieren a todos tipos inferiores de cultura, ya sean tipos superiores del derecho comparado. Del elemento del derecho positivo debe de ser útil limitar la propia acción a un cierto número de derechos vigentes de los diversos sistemas dominantes. Mientras, en el ámbito de la primera, entra tanto el derecho público como el derecho privado, el círculo de derecho comparado propiamente dicho, como instrumento de acercamiento y de unificación. Entra predominantemente el derecho privado, el derecho público, especialmente el derecho penal, y está todavía limitado por los principios generales y la doctrina penitenciaria, en lo que se manifiesta un derecho en concordia, variado en cambios de delitos, en particular según el clima político de cada nación. Los posibles acercamientos en derecho público se han producido en el siglo pasado por rápida imitación de Estado a Estado, pero actualmente las diversas corrientes políticas acentuadas en la posguerra tienden más bien a escindir a las instituciones de origen netamente nacional de aquellas que no representan más que una superposición artificiosa no adaptada a las exigencias locales, acentuándose por esto a una divergencia recíproca entre las legislaciones. El derecho privado, en cambio, si incluso por circunstancias fortuitas, vino ya a extenderse uniformemente sobre los territorios diversos, esto no perturbó la ordinaria social, así que la legislación no se encuentra en la necesidad de liberarse de elementos extraños, sino tienden que, por el contrario, a encontrar una nueva unidad perdida apuntando juntas hacia un mejoramiento común. El campo del derecho privado, cualquier institución representa para ser objeto de estudios. Naturalmente, con mayor facilidad, las atiende al mundo de los negocios y una cierta imitación, en cambio, las recientes malas influencias de la ética local. El objeto común, por lo tanto, será el derecho comercial y el derecho de las obligaciones, pero no es de excluir tampoco la comparación en el campo de los derechos reales, de la familia y de las sucesiones. Mientras el comparatista etnológico debe tomar como objeto de estudio todas las legislaciones, aunque sean más disímiles, el jurisconsulto comparatista realizará con su mejor
lo mejor cometido, empezando por aquellas más parecidas entre sí. El historiador etnólogo, que se ocupa sobre todas las legislaciones muertas o vivas, a fin de integrar cada sistema en uno de los estadios de la evolución general de la humanidad, para fijar su respectiva posición natural en clasificación de los derechos. Se contenta con encontrar las líneas directivas de estructura general, el esqueleto en que todo el derecho y el jurista hacen en el centro más restringido del estudio analítico de las diversas legislaciones. No le basta el conocimiento de las leyes. Estas envejecen pronto y solo la interpretación dada por la jurisprudencia las transforma poco a poco y se adapta al ambiente. Atendiéndose exclusivamente a la ley, el estudioso no tendrá más que la revelación del derecho envejecido. Cuando es fisionomía adquirida y con el tiempo, lo que debe interesarle es en diversos ambientes para extraer el elemento de la unidad o de la analogía. En este derecho común, en formación, o si todavía no se puede hablar de tales características, comprobará la común tendencia desenvuelta por reciente interpretación de los códigos, basados sobre principios originalmente opuestos a ella. Y en fin, por el contrario, ocurre que estos elementos surgen irreductiblemente al menos por el momento. La diferencia entre las legislaciones sobre ciertos puntos particulares investigará la naturaleza recíproca y la incompatibilidad para iluminar así la razón de que se hace imposible una próxima unificación e intentará solamente la progresividad, la disminución en los casos de divergencia. El siguiente es la clasificación de los derechos objeto de los estudios. Lo que importa para proceder de mejor modo a un estudio comparativo entre las legislaciones modernas es que se hará recaer sobre los cuerpos de derecho que representan sistemas originales, pertenezcan al mismo estadio de cultura y tengan entre sí la analogía del ambiente. Se excluyen, por lo tanto, de esta específica forma de estudio comparativo con fines prácticos algunos sistemas de legislación que todavía son comprendidos en el cuadro que es objeto de estudio histórico-etnológico y que no obstante su importancia son extraños al desarrollo del pensamiento jurídico de los pueblos más adelantados. Eliminadas algunas legislaciones anticuadas del ámbito de investigación de comparación netamente jurídica, queda dentro de estas los derechos que siguen las dos grandes corrientes en las cuales están comprendidos todos en el mundo civil. Esto por lo que respecta a los estudios comparativos sistemáticos, ya que, en cuanto se refiere eventualmente a la investigación sobre institutos particulares, se presta bien, a veces, incluso los derechos por lo general, se adoptarán poco a poco a aquellos estudiosos, todo depende más que la extensión de la investigación de la naturaleza misma de esta. Ahora hablaremos de la unidad 3, el objeto de estudio del derecho comparado. En primer punto, hablaremos de los dos grandes sistemas del derecho común. Existen en el mundo diferentes familias del derecho. Algunos expertos hablan de 4, otros de 5, como anteriormente se mencionaron. Ahora lo vamos a explicar y esto los denominan también familias del derecho. Se denomina familia al conjunto de sistemas jurídicos nacionales de diferentes países que podemos agrupar bajo una misma denominación, debido a que tienen en común el origen y una de sus características similares. Supone que los sistemas jurídicos agrupados dentro de una misma familia van a ser relativamente similares, aunque la evolución histórica de cada país hace, como es lógico, que existan diferencias entre ellos. El primero es el derecho romano-germánico. Se desarrolló en el Jus Civile, representado por el Código de Justiniano, el Digesto e Institutes. Durante la vigencia del Imperio Romano, uno de sus atributos es la codificación de la ley por cuerpos legislativos. En la aplicación, la ley se emplea el precepto de que mejor es adaptar el caso y la interpretación. Se explican disposiciones normativas. En cuanto a las fuentes del derecho, tiene primacía la legislación sobre la costumbre y los principios generales. Esta familia es dominante en Europa Occidental y América Latina. El common law o derecho anglosajón se remonta al sistema jurídico inglés. Su método de razonamiento es la fuerza obligatoria del precedente, donde un tribunal de inferior jerarquía está obligado a seguir las decisiones de tribunales superiores. Esta familia se encuentra vigente en Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La familia jurídica asiática
practicada en países como China y Japón, influenciada por la teoría confuciana del orden natural y de la realidad en que la persona tiene la obligación de respetar el orden natural de las cosas. Existe un mayor compromiso hacia la sociedad que hacia el individuo. La ley es aplicada por los tribunales para resolver conflictos y restaurar el orden social de la comunidad, por lo que resulta preferible la persuasión, mediación y conciliación. Después, las reglas del derecho musulmán son establecidas por el Islam. Estas son consideradas como una revelación divina, guiadas por el principio de inmutabilidad, donde los mandatos establecidos por Dios no pueden cambiarse o alterarse. Las reglas cubren todas las áreas de la vida, incluyen el Estado y la sociedad. Son varias las fuentes del Islam que ayudan a interpretarlo. Su principal fuente es el Corán, seguido por el Sunna, que sirve para interpretar y clarificar las reglas del Corán. Además, el Ijma, el cual resuelve las preguntas que existen sobre las obligaciones. Finalmente, el Qiyas, usado para la aplicación de las reglas establecidas por el Corán. El derecho africano se considera la costumbre como parte de su orden jurídico. Se considera la ley como medio para mantener o restaurar la paz dentro de la comunidad. En el siguiente apartado, las codificaciones de tipo romano. Los códigos netamente latinos son el Código Civil francés. Fundamentalmente existía la distinción entre derechos recogidos por el derecho romano y traídos desde Italia y los otros denominados por el derecho consuetudinario. Originalmente introducido por los francos, existieron varios proyectos para un código, pero este no fue logrado hasta el advenimiento de Napoleón. El código se compone de 36 leyes votadas y promulgadas sucesivamente en marzo de 1803 y en marzo de 1804. Tiene el carácter de una transacción entre las ideas de los dos periodos, conservando el espíritu de igualdad del primero, pero abandonando las ideas utópicas que tanto quiso mantenerse alejado de las ideas de la revolución, que olvidó algún principio que señalaba ya un notable progreso. Los primeros tiempos del código es considerado como expresión definitiva del derecho nacional. En la primera mitad del siglo sustituye el culto de la ley al culto del derecho. Este código se extendió rápidamente sus dominios por la expansión del Imperio francés de aquella época. El Código Civil italiano, el régimen político instaurado en 1922, se dispuso a la obra de crear una legislación propia, pero los estudiosos encargados de los trabajos relativos no pudieron alejarse de aquella, ya que la inspiración común de los estados civilizados en cuanto a la utilización de la actividad intelectual internacional alcanzarían el código, puesto que en las recientes codificaciones. El Código Civil Español. El código entró en vigor en junio de 1899. En su forma definitiva, representa un gran progreso en la legislación española, pero es evidente el defecto de un texto de ley que limita su propia autoridad, una parte nacional, a 39 provincias de las 49. Además, deja de leyes especiales varias materias importantes, entre otras, la relativa al registro del tipo propiedad germánico. En 1861 se compone que el código de título preliminar y 4 libros sobre las personas, los bienes, la propiedad y sus modificaciones, los modos de adquirir la propiedad y las obligaciones, así como los contratos. El legislador ha preferido recurrir a las leyes especiales y conlleva muchas cuestiones que suscitan discusión. El mérito de la moderna jurisprudencia, que solo desde 1838 motiva sus sentencias, y de la doctrina que el derecho español consiga desenvolverse sin la reforma fundamental de la ley. Los códigos germánicos. El Código Civil austriaco se llevó al término en 1811 por el deseo de que Francisco de consolidar y unificar todo en un estado, además de las consideraciones judiciales de tiempo. Dicho código ha surgido en las escuelas del derecho natural. Algunos nacionalistas alemanes quisieron ver en ello un derecho alemán sustituido al derecho romano. Sin llegar a tanto, podemos decir que las fuentes romanas están mezcladas con elementos germánicos. El Código de Comercio de 1985, de aspectos locales, por eso que el código es considerado como una legislación germánica, aunque formando parte del sistema romano. El mayor mérito de este código es la concisión debido a la exclusión de toda causística, acompañada de la exposición de conceptos fundamentales y a vuelta de definiciones, se aproxima al estilo ágil de los códigos civil francés. Con aquel código legislador recurre al método radical de abatir toda norma de derecho constituido.
afirmándole su supremacía y admitiendo una sola fuente subsidiaria de derecho natural, al cual la jurisprudencia no tiene ocasión de acudir. Está dividido en tres partes: el de personas, de las cosas y de las normas comunes a los derechos de las personas y los derechos de las cosas. El Código Civil alemán, su plan está inspirado en las Pactectas. Contiene una parte general de 4 libros sobre obligaciones, derechos reales, familias y sucesiones. La misma Constitución del Imperio excluye toda autoridad a sus usos locales, suprimiendo así toda raza de particularismo jurídico y evitando al legislador que vuelva sobre este asunto en el Código, así como había excluido esta materia ya contemplada en el primer proyecto. Así tampoco sobre la aplicación de la analogía en el caso del silencio de la ley. El nuevo derecho germánico representa, sobre todas las cuestiones de carácter patrimonial, un ensayo de la adaptación más completa del derecho a las necesidades económicas modernas y constituye, por esto, un objeto de gran interés para el estudioso. Para evitar equívocos de interpretación de palabras que se representan y más dudas que van acompañadas de su respectiva definición auténtica. El Código Civil suizo se redactó un programa de trabajos que fue presentado a todos los gobiernos cantorales por el Departamento Federal de Justicia, a la cual llegaron a su vez numerosas observaciones y memorias durante los años 1894 y 1895. Con ayuda de estos documentos, el proyecto fue elaborado por diversas comisiones, cada una especializada en varias instituciones. Fueron reunidos en un volumen y publicados en 1900 por el Departamento Federal de Justicia. Este sometió el trabajo a la Comisión de Hombres de Ciencia y de Hombres de Negocios. Hubert redactó una exposición de motivos y la asamblea fue convocada en 1904 para discutir el proyecto y terminó su obra en 1907. Finalmente, el comité cuidó de su redacción en 3 lenguas nacionales: alemana, francesa e italiana, aprobando el Consejo de Estado en 1907. Entró en vigor en 1912. El código comprende un título preliminar y 4 libros de personas, familias, sucesiones y derechos reales, y un título final que regula la enajenación mobiliaria y la donación. Las obligaciones han quedado en el Código de las Obligaciones, revisando en relación al Código Civil. El código huye de detalles superfluos y tiene una expresión sobre y clara. El material ha sido elaborado de manera que prevalezca su carácter nacional, cuya evolución es confiada al juez, y que la ley suiza sigue siendo la tendencia de las modernas legislaciones. Se le concede los más vastos poderes, autorizándole a juzgar en los casos de silencio de la ley, según la equidad y conforme a lo que él haría si fuese legislador. Los códigos inspirados en ambos grupos. Dentro de estas familias, pudiéramos llamar occidentales, tenemos casos particulares con una posición intermedia entre la familia jurídica romano-germánica y la familia jurídica de Common Law. Los estamos refiriendo a los sistemas híbridos o mixtos. Para ello tenemos ejemplos como el de Luisiana, Escocia y Quebec, entre otros muchos. El Código de Luisiana representa un enclave en el sistema romanístico, un concepto de derecho francés. Mantiene los territorios estadounidenses que pertenecen al Common Law. El estado de Luisiana estuvo sometido a las Coutumes de París hasta 1969 y desde esa fecha al derecho español permaneció fiel asimismo a la tradición del derecho romano. Después de su incorporación a los Estados Unidos en 1803, esto dio lugar como consecuencia a una región, a un sistema híbrido entre la familia jurídica romano-germánica y la familia jurídica de Common Law. Los elementos del Common Law se encuentran también en los demás estados, constituyendo de algún modo lo que algunos clasifican como una versión constitucionalizada del Common Law inglés. Los elementos romano-germánico, por otro lado, aunque provengan de los derechos francés y español, se puede decir que se han americanizado para constituir un subsistema distinto, por lo que por un lado puede considerarse como un sistema constitucionalizado de la familia romano-germánica. En cuanto el siguiente es Escocia, es importante apuntar en este momento que Escocia es parte de los territorios encuadrados a lo que hoy se le conoce como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El derecho escocés es digno de mayor atención por parte de los estudios de la materia, ya que en un buen ejemplo de simbólisis de tradiciones jurídicas, la inglesa y la continental. En Quebec podríamos partir del hecho de que en Canadá coexisten 2 familias jurídicas,
Canadá como parte de la familia del Common Law y la provincia de Quebec como un sistema híbrido o mixto en el que confluyen el Common Law en cuanto a su derecho público y romano-germánico en cuanto a su derecho privado. Desde que Canadá fue cedido por Francia a Inglaterra en 1763, se constata la presencia de diferentes influencias. Sin lugar a dudas, va a ser determinante para los lineamientos del ordenamiento jurídico. En América Latina también tenemos algunos ejemplos, cuyos estados se habían inspirado originalmente en el Código francés y sobre todo Argentina, Uruguay y Venezuela han tomado actualmente la actitud legislativa independiente y han dado pruebas en 1917 el Código de Civil de Brasil y más reciente con el proyecto de Chile, de una especial dirección de nuestra época, que representan un momento de evolución jurídica mundial, sin renunciar a los propios principios nacionales. Los códigos orientales de moderna civilización. En este encontramos dos códigos, el código chino, el cual es un sistema jurídico socialista con características chinas que tienen a la Constitución como columna vertebral de las leyes y a las leyes como un sostén. Integra las 7 áreas del derecho, la Constitución, aquellas disposiciones que tienen relación con la misma, las leyes civiles, las comerciales, las económicas, las sociales, las penales, así como el procedimiento de litigio y no litigio. De igual manera cuenta con 3 niveles legislativos, las leyes, los reglamentos administrativos y los ordenamientos locales. El sistema jurídico chino incluye normas jurídicas aplicadas en toda China continental, también en Hong Kong, Macao y Taiwán. En este sentido, la naturaleza y la apariencia del sistema jurídico chino puede ser explicado como un país con 2 sistemas, socialismo y capitalismo, 3 sistemas legales, el sistema del derecho socialista de China continental, el sistema de Common Law de Hong Kong y el sistema romano civil de Macao y Taiwán, y 4 zonas legales, China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán. El sistema jurídico chino no solo es consistente por el principio general de desarrollo de la civilización política de los seres humanos, sino que también respeta la realidad básica de que China se encuentra en la etapa primaria del socialismo, y que tiene en sus manos la tarea esencial del mismo, y que es enriquecer el sistema con características distintivas. La esencia del sistema jurídico está colocado a que la gente en primer lugar, reflejando la voluntad común de los chinos, asegurándose también sus intereses fundamentales. El sistema jurídico coincide con el desarrollo económico y el progreso social del país. Otorga garantías jurídicas para el avance científico y desarrollo armónico y pacífico. Además, se encuentra abierto en un desarrollo dentro de un país en transición, tomando pasos hacia adelante, transformándose en diferentes etapas. El futuro de China proseguirá con la emisión de nuevas normas jurídicas, con las modificaciones de las leyes existentes, con el fin de mejorar continuamente su sistema jurídico. El Código japonés. En el derecho japonés rige la aplicación de la regla especial en función a su especialidad, que es derogatoria de la regla general de derecho común. La Constitución de 1943 entró en vigor el 3 de mayo de 1947. Está inspirada en los principios fundamentales de la democracia occidental. La Constitución predica en su artículo 9 el principio de un pacifismo absoluto. Garantiza en su capítulo 2 los derechos fundamentales del hombre y reconoce el principio de separación de los 3 poderes. El Tenno, cuya traducción literal es el príncipe celeste, con anterioridad a 1945, era el jefe de Estado japonés. Perdura en Japón actual, pero no como un jefe, más bien como un jefe de derecho divino, al que se le han adscrito poderes muy limitados conforme a su artículo 1 de la Constitución. El Tenno es símbolo de Estado japonés, de la integridad del pueblo japonés. Su estatuto está determinado por la voluntad general del pueblo japonés, que es en quien reside la soberanía. El derecho japonés, en la actualidad, se encuentra situado incuestionablemente tanto en los textos legales como su literatura jurídica muy próximo a los derechos occidentales. Su influencia del derecho norteamericano en el derecho constitucional y la influencia alemana y francesa en el Código Civil hacen que el derecho japonés tenga rasgos de un verdadero derecho occidental. El siguiente punto es el derecho común inglés o Common Law. El Common Law es una de esas grandes familias del derecho. A ella pertenecen países como Inglaterra, Gales, Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de África Central. Como ya te has dado cuenta, en estos países fueron en algún momento colonias británicas.
De ahí que su sistema jurídico actual deriva del derecho inglés, la cuna del common law. Es la denominación técnica para referirse al núcleo del derecho anglosajón, al cual es distinto al derecho influenciado por raíces romanas o germanas, una vertiente jurídica que está muy divulgado, predominando en naciones como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Es un derecho que basa su lema en la costumbre se hace ley. Por ende, se suele registrar cada acto jurídico, sus decisiones para las sentencias posteriores. Es decir, es un derecho que se vale de la jurisprudencia y no de las leyes escritas. Por esta razón, en Inglaterra no existe una constitución escrita. Toda historia de jurisprudencia debe estar catalogada y ordenada para que sea fácil de consultar. Este es un tema importante, ya que al no existir leyes es necesario entonces revisar con celeridad toda gama de sentencias previas. Para ello se utilizan los llamados Law Reports. Estos son reportes, fichas de los casos más importantes registrados. Tales reportes tienen una información y pistas para conseguir más datos sobre sentencias judiciales. Es importante indicar que solo se registran los casos más paradigmáticos y habituales, llamados leading case, que dan pie a la existencia de los precedentes. Los Law Reports son de enorme importancia, ya que los jueces anglosajones deben buscarlos para conseguir respuestas a los problemas del derecho. El formato de los mismos se hace mediante extensas correcciones de libros que albergan la jurisprudencia de un tribunal o territorio. Suelen ser publicados por los organismos oficiales denominados Official Report o por editoriales privadas llamadas Commercial Reporter. Es así que con este tema finalizamos el proyecto de Derecho Comparado a Distancia, proyecto que hizo posible la continuidad del curso que fue suspendido presencialmente a causa de la pandemia COVID-19. Sin más, agradezco por su atención. Por mi raza hablará el espíritu. Gracias.